Mi gente, ¿qué tal todo? ¿Cómo le están pasando? ¿Cómo va pasando todo? Una cuarentena viene, otra van, pero hay que estar tranquilo en casa, que Dios sabe cuándo es que la vaina va a parar. Ayer yo hice una encuesta, o antes de ayer, puse una encuesta ahí para que ustedes votaran, de quién ganó la revolución de abril o la invasión americana, Estados Unidos o República Dominicana, o los dos o ninguno. Ganó República Dominicana con un 68%, Estados Unidos cogió un 20 y pico y 7 dice ninguno. Para los que no saben, aquí hubo una guerra en el 24 de abril, o sea, no fue el 24, en abril, entre República Dominicana y Estados Unidos. Y en toda la guerra uno gana y otro pierde. Pero vámonos al análisis. Primero, ¿por qué hubo una invasión? Tenemos que remontarnos unos años atrás. El día 30 de mayo del año 61, el dictador Rafael Leónidas Trujillo, después de 30 años de gobierno, lo metieron en un carro, sea homicidio, sea asesinato, sea traición, sea tiranicidio, sea justiciado, al fin que lo mataron. Ya después de ahí, que los Trujillos salen del país en noviembre del 61, queda presidido el gobierno con un consejo de Estado por Rafael Bonelli, dos miembros del PRD, dos miembros de la Unión Cívica Nacional, Luisa Mía Matío e Inver Barrera como los sobrevivientes del ajusticiamiento de Trujillo. En el año 1962, en diciembre, se hacen elecciones donde participa el profesor Bosch por el PRD y Viriato Fiallo por la Unión Cívica Nacional, ganando Bosch por más de un 60%, presidiendo el gobierno el 27 de febrero de ese año. Bosch viene con una reforma muy importante, con un gobierno muy progresista, algo que los sectores conservadores, la iglesia, la gente de los cuartos no le gustó. Conspirando contra él, y los americanos no les gustó por su cercanía con Cuba, hizo negocios con otros países que no eran Estados Unidos, trajo la General Electric para la presa de Madrigal, una compañía suiza. Eso a los Estados Unidos no les gustó, más otras cosas que, imagínate, que son miles de vainas. En septiembre de ese año, creo que el 28 de septiembre, le dieron un golpe de estado. Los militares trujillistas, que les gustaba la opresión, como vos no estaba con eso, lo vieron como un peligro. Estaba comandado por Elías Wessing del CEFAR, la gente de Inver Barrera, Bartolomé Benoit, un grupo de golpistas. Eso trajo división en el país, donde también militares que estaban con Bosch, Camaño, Fernando Domínguez, Mario Peña Tavera, Héctor La Chapel Díaz, diablo, diablo, Héctor La Chapel Díaz, sí, otros, usted me recuerda, pero yo no me acuerdo de todo el mundo. Se armó un enfrentamiento militar, la salida de Bosch, viene también el gobierno del triunvirato, donde fue un gobierno opresivo, muy al estilo de Trujillo, matando gente, había mucha hambre. Eso provocó un descontento en el pueblo, pero lo que derramó la copa fue la muerte de el líder catorcista, o sea, el 14 de junio, que fue Manolo Tavares Justo, cuando se entregó, y el gobierno de Triunvirato lo mató, o sea, lo fusiló sin juicio ni nada. Eso trajo un descontento en el pueblo, y en el año 1965, el doctor José Francisco Peña Gómez, en Radio Cadena Comercial, estaba en un programa Tribuna Democrática que él dirigía, llamó al pueblo a la revolución, pero la llamada la hizo Mario Peña Tavera, el teniente coronel Mario Peña Tavera, llamó a Peña Gómez, como era quedó como líder del Partido Revolucionario Dominicano, era bueno que el PRD se involucrara en eso, y llamó a la revolución de abril. Ahí inicia el 24 de abril, lo que se llama la famosa revolución. ¿Qué pasa? Los militares golpistas fueron contra eso, se enfrentaron en la batalla del puente, que fue un 27 de abril, donde el pueblo y militares de la constitucionalista, dirigidos por Camaño, Héctor La Chapelle, Fernández Domínguez y su gente, vencieron a los golpistas. Eso provocó que esos cobardes y el señor Bartolomé Benoit llamara a sus papitos los yanquis, y el 28 de abril a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana, ya estaba firmada de la Fuerza Interamericana de Paz una invasión de Estados Unidos a República Dominicana. Según dicen 42 marines, 43 al fin fue que vinieron marines armados, vinieron a andar. Ahí en la base de San Isidro, que estaba comandada por la gente de Wessing, y el grupo constitucionalista estaban del otro lado de Santo Domingo, la parte sur. Ya ahí, no sé, ya no era un enfrentamiento entre militares
contra militares, ni pueblo contra militares, sino dominicanos contra los Estados Unidos. Ya el pleito era para que esa gente saliera de aquí, donde se armó una masacre muy feo, mucha gente murieron, y se supone que los que murieron de este lado, porque imagina, estamos hablando de la nación más poderosa del mundo, y en plena Guerra Fría, que es lo más importante, cuando los americanos daban duro, que matar a una gente no era nada. Apenas tenía 5 años, 3 años de construcción el muro de Berlín, o sea que la Guerra Fría estaba en su auge. Y ya con la noticia de que la Unión Soviética tenía ya mucho enclave, ya con la Revolución Cubana, eso agravó más porque Estados Unidos no quería que se levantara otra Cuba en América. Mucha gente decía, levantaron calumnia contra Bosch, que era comunista, y que en esos días estaba perdido Che Guevara, que no se sabía de él, decían que estaba aquí, y que había muchos jóvenes influenciados, ya tú sabes eso. Mencionar el comunismo de Estados Unidos es mencionarle la cruz al diablo. Pues seguimos con el análisis. Me pueden corregir porque hay mucha gente que está vivo en esa época y pueden saber si yo estoy hablando de disparate o no. Estoy abierto a lo que sea. Yo estoy diciendo, creo lo que sé. Entonces la batalla siguió prolongada. Habían dos gobiernos. Un gobierno de reconstrucción que era presidido por Inver Barrera, ese apoyado por los yanquis, la iglesia católica, los conservadores, los ricos, y un gobierno constitucionalista que estaba apoyando a los pobres, era Francisco Alberto Camaño de Ñón. Se enfrentaron, hicieron de todo. Cada día había más personas uniéndose en Santiago, en otro lado se unieron y se dividieron en 3 comandos. Comando de San Carlos, comando este, comando esto. Las mujeres se fajaron también, se enfrentaron a los americanos, grupos de homosexuales, prostitutas. Todo el mundo se olvidó lo que era, simplemente pensaron en su banderita, enfrentando a la nación más poderosa del mundo, donde eso debió tener más repercusión a nivel mundial. Lo que pasa es que aquí se le tiene miedo a los yanquis y no quieren celebrar eso. Aquí nadie se acuerda qué día celebran los americanos aquí, que fue un 12 de julio. Y nadie menciona eso porque se le tiene miedo a los americanos. Aquí celebran el 27 de febrero la independencia contra Haití, celebran el 16 de agosto la independencia contra España. Pero los americanos tuvieron 2 invasiones, ¿por qué no celebran una? Nadie se atreve porque no hay granos para eso. Pues seguimos con el análisis. Fue un acto heroico el pueblo, donde el mismo Fidel Castro lo llamó la batalla David contra Goliat. Creo que fue en Japón, un país oriental, salió el nombre de República Dominicana, como que decía solamente Vietnam en Asia y Santo Domingo en América pudieron tener el coraje de enfrentarse a los americanos. Fue algo que muchas naciones, aunque no se involucraron en el pleito, lo vieron mal, y Estados Unidos tenía mucha presión en la OEA y en la ONU porque se estaba viendo como un abuso, era un abuso. Porque no había el por qué hacer una invasión. Se estaba buscando y que comunistas, que aquí no había ningún comunista, nada, que había 2 o 3 gente que le gustaba la izquierda. No veían porque la presión americana era tan grande que fueron obligados a negociar. La primera parte, la Fórmula Guzmán, donde Juan Bosch mandó a Fernández Domínguez para que eligieran a Antonio Guzmán Fernández como presidente interino para que organizara elecciones. No se dio, al fin fue que los Estados Unidos hicieron un triangalanga ahí. Fernández Domínguez muere en la batalla de la toma del palacio con un Elio Capozzi, un italiano, el líder del 14 de junio después de la muerte de Manolo Tavares Justo, que fue Euclides Morillo. Ahí murió, esos grupos de personas murieron. Algo que consternó al pueblo, porque Fernández Domínguez era un líder, fue el que inició la revolución. Camaño la continuó, pues fue Fernández Domínguez que la inició. Entonces ya tuvieron obligado a una negociación, cosa grande que Dominicano obligó a los Estados Unidos a negociar. De que iban a retirar la tropa, organizaron elecciones, pero tenía que participar Balaguer. Balaguer estaba prohibido entrar al país porque era de parte de Jaime de Trujillo y ningún trujillista podía entrar. Balaguer supuestamente vino a ver a su madre y se quedó aquí, participó en elecciones. Balaguer, que siempre fue un sátrapa de los yanquis, y Juan Bosch participó. Imagínate, se eligió a Héctor García Godoy como presidente para organizar elecciones. En el 1966 Balaguer gana la elección, una elección robada. Todo el mundo sabe que los americanos lo pusieron ahí. Yo pregunto, ¿hubieron extranjeros que participaron o qué país apoyaron a la República Dominicana en la guerra? Quizá todito, pero ninguno se involucraron totalmente como país, porque imagínate, era una época que enfrentarse a los Estados Unidos, tenerse a los Estados Unidos enemigos, no era un maíz.
Solamente Cuba se atrevió a eso, pero tenía el apoyo de la Unión Soviética, la cual tenían un papi que Estados Unidos le temía enfrentar. República Dominicana no tiene ese apoyo, que me hubiese gustado que en esa guerra se hubiese estado un apoyo de la URSS, la Unión Soviética. Ahí Estados Unidos iba a bailar pegado, pero lamentablemente el pueblo quedó solo. Pero sí hubieron gente de otros países que pelearon aquí, aunque, por ejemplo, Puerto Rico se dice, no estoy confirmado, que cuando la invasión se filmó, Lyndon B. Johnson, porque no fue Kennedy, acuérdate que Kennedy muere el 22 de octubre del 63 y lo preside el vicepresidente Lyndon B. Johnson. Kennedy nunca hubiese apoyado eso porque Kennedy era un hombre que respetaba a Juan Bosch, pero Lyndon B. Johnson le gustaba la dictadura y el plan era poner a Trujillo no en el poder, pero como él estaba muerto, alguien que esté cercano a Trujillo que gobierne así eliminar el comunismo en el país. Se dice que cuando él firmó la invasión, el tratado, el que yo creo americana de paz, los aviones iban a aterrizar en Puerto Rico y que de Puerto Rico se iban a hacer inversiones aquí. Se dice que Puerto Rico se negó a hacer eso, algo que hay que aplaudir a los boricuas. Porque Puerto Rico, que pertenece a Estados Unidos, el idioma de ellos es español y son latinos. Todos los países latinoamericanos se pusieron a una y ninguno estuvieron de acuerdo con eso. Y estaban apoyando moralmente a República Dominicana. Hubieron cubanos que estaban en la calle en aquella época en la universidad que apoyaron a República Dominicana. Hubieron haitianos también, porque todo el mundo recuerda de el Comando Independencia, que estaba presidido por los hermanos Fray Batista y René Batista. Era lo que arreglaban las armas. Y porque eran gente excombatiente contra Duvalier en esa época, que vinieron aquí a la universidad y ahí tenían más experiencia en armas que muchos dominicanos y era lo que arreglaban las armas y hacían todo. Vieron también, como dije, cubanos, Lionel, muchísima gente y un diplomático también. Pero hay que, en contra, que no se habla, hubieron creo que 1200 soldados Brasil y el que dirigía la tropa americana era un general brasileño. O sea, eso estaba en contra de la República Dominicana, que eso no se menciona. Pero seguimos con el análisis. En 1966, Balaguer gana las elecciones, iniciando el periodo de los 12 años. En otras palabras, los americanos ganaron la guerra. ¿Por qué? Porque jugaron sucio. O sea, el enfrentamiento no la ganaron ellos, porque negociaron, pero traicionaron al pueblo. ¿En qué sentido? De que a los generales dominicanos muchísimos se les ofreció cargo, a Camaño lo mandaron creo que para Japón, agregado militar, a otros lo llevaron dejando al pueblo desarmado. ¿Qué pasó ahí? Una operación limpieza presidido por Inver Barrera, fusilando a todos los jóvenes que se sospechaba, no que vieron, que se sospechaba que participaron en la revolución. Iban a su casa y si te encontraban una marca en el cuerpo, fusilado. Eso lo hizo el héroe que tenemos, Inver Barrera, porque en este país es al revés. Aquí los villanos los ponemos de héroe y los verdaderos héroes, los que se matan por el país, nadie se acuerda de ellos. Esa es la República Dominicana, lamentablemente. Balaguer inicia un periodo de persecución apoyado por los yanquis, eliminando a todo el que participó en la revolución y eliminando a los grupos izquierdistas, que supuestamente eran comunistas. Ustedes llámense a los periodistas como Orlando Martínez, Guido Gil, Henry Segarra, a los partidos como PCP, que eran los comunismos de ese tiempo, partido Pacoredo, el 14 de junio, que estaba presidido por el papá de Guido Gómez, Maximiliano Gómez Moreno, muerto en Bruselas en 1970, a Mauricio Germán Ariti y los Palmeros, muertos en el kilómetro 14, Amin Abel, Otto Morales, un sinnúmero de personas que todos eso participaron juventud en la que eran grupos izquierdistas que tenían contacto con la guerrilla cubana, fueron eliminados por Balaguer por orden de los yanquis. El mismo Camaño, que entró en la invasión de Caracoles, en la playa de Caracoles en el 73, el 16 de febrero, también fue eliminado él entró con 8 guerrilleros más, Halen Hellman, que sobrevivió, su hermano Claudio Camaño Toribio, Peña Jaque, Berto Giordano, Lalani José, y otros más, imagínate, fueron muertos por orden de la embajada americana, que era que dirigía eso, y esa gente de la CIA, que era que dirigía las operaciones contra la juventud dominicana y contra los grupos izquierdistas. Seguido entonces, ustedes sacan conclusión quién verdaderamente ganó. De ahí viene el gobierno del PRD, que el PRD en el 78, con Antonio Guzmán, el PRD
realmente recibió el protagonismo de la revolución, pero el PRD, al ser el partido más afectado, fue el que más sobresalió, pero los que verdaderamente lucharon para la revolución fueron los grupos de izquierda que se pusieron el pecho adelante, dirigiendo la batalla y matándose, porque lo único que le importaba era su país. En el 74, las elecciones se suspendieron. En 1970 vuelve Balaguer a elecciones y la reelección volvió y se la robó. Ya en el 74 fue la campaña donde los guardias tuvieron marionetas en su fusil. O sea, era una presión y la oposición tuvo que retirarse de las elecciones. Peña Gómez no quiso que el PRD participara. Y Balaguer buscó a la Harrisburgo y lo puso a participar. O sea, al contrario, le pagó, tuvo el candidato y le ganó. Ya en el 78 el pueblo se saltó y sacaron al PRCC y Balaguer, y ahí termina la dictadura de los 12 años. Ya iniciando 8 años del PRD y ya Balaguer retornando con una política nueva en el 86. Ya porque el comunismo ya no era una prioridad para los yanquis, porque ya 3 años después, en 1989, cayó el símbolo más grande de la Guerra Fría, el muro de Berlín, donde ya la Unión Soviética y los americanos se saltaron de eliminar gente y hacer que mucha gente muriera. Pero una guerra estúpida donde ninguno de los dos ganaron. Pero supuestamente el capitalismo se impuso sobre el comunismo. Por eso vienen 10 años diferentes de Balaguer. Cuando los yanquis se saltaron en el 94, le cortaron 2 años. Hasta el 96 viene Lionel, viene Hipólito, viene Lionel de nuevo, 8 años, viene Danilo, y hasta hoy estamos sufriendo la pesadilla del PLD. Entonces, en conclusión, ustedes deciden dar su análisis, por favor. Simplemente estoy dando una opinión histórica. Los que sobrevivieron, alguna gente que tenga ahí, me dicen cosas que yo no sé, y aprendemos todo. Dios le bendiga, Dios le guarde, bendiciones, y pongan ahí abajo quién ustedes creen que ganó la invasión americana y por qué los partidos políticos no celebran esos días, y por qué el PRD, el PLD, PRM, que son hijos de Juan Bosch y nieto, no hacen mención de eso, porque le tienen tanto miedo, y por qué los villanos se hicieron millonarios y los pobres murieron corriendo. Lamentable, o sea, y los héroes a favor del país murieron corriendo, y por qué el pueblo permitió que la parte conservadora, el pensamiento conservador fuera instalada en el 1966, 12 años, y porque el pueblo ha permitido que los conservadores siempre gobiernen el país. Bendiciones para todos, ya usted sabe.